Buenas noches a todas y a todos. Hoy es 12 de octubre. Nos complace estar aquí con el doctor Alejandro Rosas Balán, que es encargado de impartirnos la charla del día de hoy. El doctor Alejandro Rosas Balán es médico ginecobstetra y biólogo de la reproducción del Instituto Nacional de Perinatología. Es maestro en educación vocal de ejercicio profesional del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Médico adscrito del Instituto Nacional de Perinatología, certificado por el Colegio Mexicano de Ginecología y por el Consejo de Biología de la Reproducción. Es socio titular de la Comego, del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, de la Asociación Mexicana de Medicina de la Reproducción, de la Asociación Norteamericana de Ginecología Pediátrica y de la Adolescencia, de la Asociación Latinoamericana de Endocrinología Ginecológica y socio titular de la Asociación Mexicana de Endocrinología Ginecológica. Todo eso, el doctor Balán es portador de un buen currículum. Doctor Alejandro Rosas, primero que nada le agradecemos el haber estado con nosotros esta noche. Sabemos que anda muy ocupado, pero doblemente le agradecemos. Y si quiera empezar, Doc. Muchas gracias por la invitación, doctor, y es un placer estar con ustedes nuevamente. Como lo platicábamos hace rato, bueno, pues ya hemos estado de manera presencial allá en el Colegio de Quintana Roo y también en lo que es en las instalaciones del colegio y obviamente ya impartiendo algunas pláticas Sí. de otros temas, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema del día de hoy. Ya están viendo ahí ustedes la presentación. Entonces, el tema que se nos fue encomendado para el día de hoy, pues fue la de anticoncepción en extremos reproductivos. Entonces, más allá de venir a hablarles el día de hoy de mecanismos de acción, porcentajes de efectividad, contraindicaciones, pues vamos a dar algunos tips justamente en esta etapa, tanto de la adolescencia como en la etapa de la transición a la menopausia, con respecto al uso y algunas recomendaciones de métodos anticonceptivos. El doctor ya me hizo favor de presentar. Y entonces, bueno, siempre que vamos a hablar de anticoncepción, creo que tenemos que hablar de este tema, ¿no? El porcentaje de embarazo no planeado que sucede no solamente en nuestro país, sino alrededor del mundo, siendo que en el mundo cerca del 40% de los embarazos que suceden son no planeados y 50% en México, es decir, que uno de cada dos. De acuerdo a estadísticas nacionales de CONAPO o de INEGI, cerca del 33% de las adolescentes tienen un embarazo no planeado. Y obviamente en el Instituto Nacional de Perinatología, donde llevamos una estadística y donde nos dedicamos prácticamente a ver a pacientes embarazadas adolescentes, porque pues del 100% de la consulta que vemos, pues el 80% es embarazo y el otro 20% pues serán otro tipo de problemáticas, ¿no? Masas anexiales, amenorreas primarias, secundarias, sangrados uterinos anormales, nodulaciones mamarias. Entonces, este 80% que vemos de embarazo, cuando nosotros les preguntamos si este embarazo era planeado, pues más del 90% de las adolescentes nos dicen que no tenían planeado, obviamente, embarazarse. Ya posteriormente aceptan el embarazo y esta parte de 94% de embarazo no planeado, pues pasa a un 90% de embarazo aceptado, ¿no? Entonces, en el 2004 y 2005 en Escocia vemos cómo de todos los abortos que sucedían de los abortos inducidos en Escocia, el 90% eran embarazos no planeados. Y en Inglaterra, el 12% de los abortos y embarazos ectópicos, pues eran embarazos no planeados. Y aquí como embarazo planeado hay que considerar que podría ser la estadística mucho mayor en nuestro país si agarráramos y dijéramos, bueno, ¿qué porcentaje de parejas realmente acuden con nosotros a la consulta preconcepcional, ¿no? Que llegaran y nos dijeran, oiga, doctor, yo estoy planeando embarazarme en 2, 3 meses, vengo a checarme, a ponerme al corriente con mis estudios, con mi papá Nicolau, con una biometría, una química sanguínea, cultivos, todo esto, y no aquella pareja donde pues ya se casó, ya está viviendo en pareja también, y de repente dicen, bueno, pues no lo teníamos planeado, pero pues era lo que seguía, ¿no? O sea, esas parejas, si nosotros las quitáramos, que ya viven juntos, que ya están casados y que realmente planearon un embarazo, seguramente se iría más allá, ¿no? Esta estadística. Entonces, cuando nosotros estamos frente a esta situación, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer?
Bueno, pues hay que recordar que siempre que nosotros vamos a utilizar un nuevo método anticonceptivo, pues hay que estar pensando en que hay que brindar un proceso de consejería. Esta consejería, pues que va a ser un proceso de comunicación y análisis que se va a dar entre el médico y el usuario o usuaria para brindar los elementos necesarios como son la efectividad, efectos secundarios, costo, cómo iniciar, forma de administración del método anticonceptivo, pues trata de brindar estos elementos para tomar una decisión consciente e informada por parte de la usuaria o la pareja y lo que trata es de asegurar un uso correcto y satisfactorio del método anticonceptivo. Todo esto para que la paciente no ande brincando de un método ahorita y lo usé 2, 3 meses y ahora cambia las pastillas y ahora cambia las inyecciones y ahora quiero utilizar un implante, ¿no? Entonces, esta pareja que ya está utilizando un método anticonceptivo, que lleva 3, 4 años sin embarazarse, pues la realidad es que no requiere de una consejería para cambiar el método. Si es una pareja que ya lleva 3, 4 años donde no ha logrado o no ha tenido un embarazo no planeado, pues no es necesario cambiar el método. La paciente ya está entrenada, la pareja ya sabe perfectamente qué es lo que hay que hacer en caso de que se olvide una pastilla, en caso de que se salga el anillo, en caso de que se desprenda el parche, cuánto dura su implante o cuánto dura el dispositivo intrauterino, ya sea el de cobro de liberador de levonorgestrel, y la realidad es que no hay que cambiar a estas parejas su método anticonceptivo porque están a gusto con él. Pero la pregunta es, ¿quién debe recibir consejería anticonceptiva? ¿En qué momento y cuándo? Bueno, pues la realidad es que toda mujer en edad reproductiva con actividad sexual y sin el deseo de embarazo, pues debe de recibir esta consejería anticonceptiva independientemente del motivo de consulta. Y esto no solamente es para los ginecólogos, esto debería de ser para las pacientes, para médicos especialistas en medicina interna, oftalmología, trauma, ortopedia, otorrino, cualquier paciente que acuda con un médico especialista que esté teniendo actividad sexual y que no desee un embarazo, debería de recibir esta consejería anticonceptiva. Y si nos ponemos a ver, probablemente la que va con el médico internista todavía debería de ser más pronto y más expedito que estas pacientes deberían de recibir esta consejería, porque si va con el médico internista seguramente tiene alguna comorbilidad de riesgo, como puede ser diabetes, hipertensión, lupus, ahora que estamos viendo pacientes igual en recuperación de COVID, pues obviamente son pacientes que si se embarazan van a tener un embarazo que consideramos o que se cataloga como de alto riesgo y que van a poner en riesgo tanto el desenlace perinatal como su salud. Entonces, justamente estas pacientes debería de ser. Entonces, obviamente la adolescente, obviamente la paciente de entre los 20 y 30 años que está teniendo actividad sexual, la paciente entre los 30 años que está buscando o que se está desarrollando profesionalmente y las pacientes también más de 40 años que todavía pueden tener un riesgo de embarazo y que por el simple hecho de su edad ya se cataloga como un embarazo de alto riesgo. Y por muy bien que se vean algunas mujeres, sabemos que algunas ya no van a requerir, ¿no? Aquellas pacientes ya de más de 50 años, más de 60 años, pues no van a requerir como tal ya el uso de un método anticonceptivo, dado que se van a encontrar en una etapa ya posterior a la menopausia. ¿Cómo debemos de iniciar esta anticoncepción? Los artículos nos dicen que hay una pregunta muy sencilla que podríamos hacer, ¿no? ¿Deseas embarazo en el transcurso del próximo año? Y si la respuesta es no, pues debe de recibir consejería. Yo lo que hago en la paciente adolescente de ahí de la clínica, pues como les comenté, 80% ya nos acuden con embarazo, pero hay un 20% que no está embarazada. Entonces, mi pregunta es, ¿ya viste que la mayoría, cómo viene la mayoría de las adolescentes? Y la respuesta me dicen, sí, doctor. ¿Cómo? Embarazadas. Bueno, ¿y qué estás haciendo tú para no quedar embarazada si estás teniendo actividad sexual? Y la paciente adolescente en ese momento le cae el 20 y decide utilizar. Y en las pacientes que estamos llevándoles el control prenatal para prevenir un segundo embarazo o en aquellas pacientes que ahorita por motivos de pandemia pues está cerrada la clínica de adolescencia y prácticamente estamos viendo pacientes embarazadas de cualquier edad, todos los médicos obstetras y ginecobstetras ahí del instituto, pues yo lo que les pregunto es, oye, ¿y con qué te vas a cuidar para no vernos aquí el próximo año? Y obviamente esa pregunta también durante el control prenatal, como les cae el 20, dicen, oye, sí, yo estoy pasando por una problemática ahorita de un embarazo con un riesgo para preeclampsia, para parto prematuro, para hemorragia, todo esto, pues lo que menos quiero es que el próximo año esté viviendo una situación
nuevamente aquí de incertidumbre de no sé si mi bebé va a estar bien, si yo voy a estar bien, y entonces ese también es un impulso hacia ellas para que empiecen a llevar o decidan un método anticonceptivo en ese momento. Y los 5 momentos para iniciarla, bueno, ya lo mencionamos, cualquier mujer en edad reproductiva con vida sexual activa, durante el control prenatal, durante el trabajo de parto, que sabemos que no es el momento ideal porque la paciente está ante un evento traumático, sí, no necesariamente tiene que ser un trauma negativo, sino también un trauma positivo de saber que ya va a estar con su bebé, que está teniendo contracciones a lo mejor y que entonces sí puede ser un evento traumático negativo porque está con mucho dolor o porque está en espera de una sala de expulsión. Entonces, este momento, si bien no es el momento ideal, pues también podemos agarrarnos de este evento que está pasando la paciente para que ella diga, bueno, lo que yo menos quiero también es estar ahorita en un año en trabajo de parto otra vez o ya programada para una cesárea donde me están diciendo que es de alto riesgo, pues obviamente en ese momento también podría ser. En la etapa del puerperio, y aquí abarca toda la etapa del puerperio, puede ser en el momento del puerperio inmediato, ya que muchas pacientes pueden llegar a decidir ahí una OTB de intervalo, por ejemplo, o durante el puerperio mediato, ya en el tiempo de hospitalización, en el momento que va a egresarse, pues ese sería otro momento donde algunos hospitales cuentan con sus servicios de planificación familiar y que este servicio va y pasa visita a todas estas pacientes puérperas que están identificadas como que no aceptaron o no han decidido acerca de un método anticonceptivo y para reforzar esta consejería. Y la otra, pues al término del puerperio, todos vemos a las pacientes ya una vez que termina el puerperio, pues para retomar la consulta ginecológica, obviamente iniciar nuevamente con su papá Nicolau, o también para ver cómo se ha sentido ya posterior al evento quirúrgico, a lo mejor de una cesárea, que nos preguntan que si ya pueden realizar actividad física, qué cosas pueden hacer ya de ejercicio. Entonces, justamente esta etapa también es el momento adecuado para brindar este tipo de consejería. Y empezando con que no existe un anticonceptivo ideal, y yo a las pacientes igual les digo, si existiera un anticonceptivo ideal, pues la realidad es que todas usarían el mismo método anticonceptivo. Entonces, no es así, hay que adecuar a las características de cada paciente, pero sobre todo si nosotros pensáramos en algún anticonceptivo ideal, pues ¿qué características debería de tener este anticonceptivo? Pues obviamente que tenga una alta eficacia, no es lo mismo pensar en un anticonceptivo de emergencia que si le decimos a lo mejor a alguna paciente que tiene una efectividad del 86%, pues a lo mejor esta paciente cuando le digamos que es del 86%, puede pensar, oye, pues no es tan mal, ¿no? Es mucho más que un volado. O sea, 86% para mí es adecuado. Pero si lo comparamos con métodos anticonceptivos que pueden llegar a tener una efectividad hasta del 99.95%, como es el implante subdérmico, un 99.97% como sería la oclusión tubaria bilateral y específicamente la salpingectomía, o un dispositivo intrauterino de levonorgestrel con 99.9%, o la anticoncepción hormonal combinada con un 99.6%, pues definitivamente se va a decidir por ese método, ¿no? La seguridad plena, obviamente que no tuviera efectos secundarios hacia nuestras pacientes, que no tuviera ningún evento adverso, que no interfiera con la actividad sexual, como podría ser el uso de un espermicida o incluso del condón masculino, ¿no? Que sabemos que pues obviamente cuando va a iniciar y en el momento que ya hay la erección del pene, pues es el momento de colocarlo. El condón femenino ahí podría tener una ventaja sobre el masculino, dado que ese se puede colocar pues hasta 8 horas antes del inicio de la penetración durante la actividad sexual, ¿no? Independientemente del médico para su prescripción, es decir, pues sabemos que para el implante, para el dispositivo de cobre, para el dispositivo de levonorgestrel, pues lo debe de colocar un personal de salud capacitado, mientras que las pastillas, las inyecciones, el anillo vaginal, pues la realidad es que puede ir la paciente por él, ya sea en la farmacia o acudir ya de manera rutinaria a estar resurtiendo en los servicios de salud de obviamente federales o locales, ¿no? Entonces, pues esa sería otra. Y la accesibilidad, ¿no? No porque en un anticonceptivo acabe de salir y sea el más nuevo, pues si se lo recetamos a la paciente, probablemente le cueste trabajo encontrarlo en alguna farmacia, pues de la esquina de su casa o cercana a su domicilio. Por lo general, pues estos nuevos anticonceptivos, pues van a estar disponibles solamente en farmacias grandes, ¿no? Cuando son nuevos. Y el bajo costo. El bajo costo, pues sabemos cuánto cuesta un anticonceptivo de manera particular o privada, siendo pues por muy económico que esté, bueno, los condones dependerá igual del número de condones que compren, pero podemos encontrar
la anticoncepción de emergencia desde 80 pesos, métodos anticonceptivos de pastillas desde los 180, 240 pesos, todo lo que es anticoncepción de subdérmica, por ejemplo, ¿no? La inyección de 3 meses, pues alrededor de 360, 400 pesos, anillos vaginales o parches dérmicos alrededor de 300 pesos. Y obviamente cuando vamos a colocar un anticonceptivo de larga duración, la paciente lo primero que piensa, ay, está muy caro, pero la realidad es que un beneficio a largo plazo con la posibilidad de que con el uso de un dispositivo intrauterino de levonorgestrel o el implante haya la posibilidad de amenorrea, pues no solo le va a salir más económico a largo plazo por el tiempo de protección de 3, 5 o hasta 10 años en el caso del dispositivo intrauterino de cobre, sino que también le puede llevar un ahorro en cuanto a toallas, analgésicos, justamente por la posibilidad de amenorrea o disminución del sangrado menstrual, ¿no? Y algo que siempre que debemos de tomar en cuenta, pues son los criterios de elegibilidad de la OMS, que son una guía donde pues trata de mostrarnos una guía práctica con algunas patologías que se presentan como epilepsia, migraña, diabetes, hipertensión, si están controladas, no, trombofilias, y obviamente algunas características clínicas de la paciente, como es meramente el motivo de la plática de hoy, de la edad, por ejemplo, para saber qué métodos anticonceptivos pueden estar recomendados o no en este tipo de usuarias. Sabemos que los criterios de elegibilidad vienen categorizados en 1, 2, 3 y 4, y que el 1, 2 será cuando los beneficios superan los riesgos y que se puede utilizar el método sin ningún problema, y que el 3 y 4 será cuando exista alguna contraindicación para el uso del método y que seguramente existirá otro método anticonceptivo que pudiera carecer de estos riesgos para ser usadas por las pacientes dependiendo de la patología. Pero bueno, el día de hoy nos atañe la edad y aquí sí me gustaría que se dieran cuenta cómo, hablando de la anticoncepción hormonal y los criterios de elegibilidad de la OMS, prácticamente la edad no es ninguna contraindicación para el uso de algún método anticonceptivo. Ya cuando estamos hablando de otro tipo de comorbilidades, como podrían ver aquí, el tabaquismo, entonces sí, en una edad de mayor de 40 años, pues se convierte 3 o 4, ¿no? Esto quiere decir que entonces la anticoncepción hormonal se encontrará contraindicada en aquellas pacientes de 40 años o más que tengan tabaquismo, pero no por la edad, sino obviamente por el factor de riesgo del tabaquismo o si hablamos de hipertensión, de diabetes y como les mencioné, de otro tipo de patologías. Pero si nosotros quitáramos cualquier comorbilidad, vean cómo primigesta, multigesta, asociado con la edad, la realidad es que no hay ningún tipo de contraindicación para utilizar un método anticonceptivo de tipo hormonal y tampoco de anticoncepción intrauterina como sería el dispositivo intrauterino de cobre. Obviamente, si ya por la edad ya está teniendo un sangrado uterino anormal, que pudiera estar asociado incluso con miomatosis uterina y que esta miomatosis uterina pudiera estar deformando la cavidad, bueno, ahí ya también tendría una contraindicación, pero repito, no es la edad, sino será la deformación de la cavidad uterina por esta miomatosis que aumentará el riesgo de una perforación al colocar un dispositivo intrauterino o que aumentará el riesgo de expulsión y que por eso justamente pues no sería de los métodos ideales. Bueno, y hablando de la anticoncepción hormonal, pues todos conocemos esta clasificación que son los de corta duración, donde tenemos las pastillas de acción combinada, ¿no? Estrógeno y progesterona, hormonales orales de solo progestina, los hormonales inyectables combinados, que son los mensuales, el parche subdérmico y el anillo vaginal. Y dentro de la anticoncepción reversible de acción prolongada, pues tenemos los dispositivos intrauterinos, el implante subdérmico y los hormonales inyectables de solo progestina que pueden ir desde los 2 meses o también el de 3 meses, dado que su aplicación pues será más allá de la administración diaria, semanal o mensual, como son los de corta duración. Entonces, conociendo el problema y entrando ya al extremo de la vida, que serían las pacientes adolescentes, pues sabemos que el 23% de los y las adolescentes reportaron tener actividad sexual y que el 90% de los adolescentes conocen o han escuchado algún método anticonceptivo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué si han escuchado de métodos anticonceptivos? Pues porque no los usan, ¿no? Y tuvieron su primera relación sexual con protección 2/3 partes de los adolescentes, o sea que una tercera parte durante su primera actividad sexual o relación sexual no utilizó ningún método anticonceptivo y la mayoría de ellos, de los que lo usaron, hasta el 80%, el método que utilizaron fue el condón masculino. Entonces,
El problema del embarazo en adolescentes en nuestro país, pues sabemos que 1 de cada 5 embarazos en el país es en embarazo adolescente. ¿Y por qué se puede dar este problema? Bueno, como vimos, utilizan anticonceptivos de baja eficacia, comparado el preservativo masculino que tiene una eficacia en un uso rutinario o típico del 88% y cuando se usa de manera perfecta puede llegar hasta el 92%. Repito, comparado con la anticoncepción hormonal, donde la efectividad es superior al 99%, pues ahí es donde obviamente se ve este problema del embarazo. El otro es que utilizan de una manera inadecuada los métodos anticonceptivos. ¿Cuántos de ellos realmente acudieron con el médico o un personal de salud capacitado, una enfermera, la trabajadora social en comunidades rurales y que realmente les haya brindado una buena consejería, una buena asesoría para ver si ese método anticonceptivo que están utilizando es el ideal, ¿no? Entonces no hay una adecuada orientación y obviamente también por el retraso a acudir a esta consejería, ¿no? Por el miedo, obviamente, que me van a decir, se van a enterar que voy a usar un método anticonceptivo en estas comunidades rurales donde todo mundo conoce al médico, todo mundo se puede topar ahí porque el centro de salud está en el centro del pueblo y obviamente me van a ver entrar y van a preguntar que qué ando haciendo ahí, que qué me dolía o por qué fui al doctor y obviamente el miedo de decir que voy a iniciar vida sexual o que estoy teniendo actividad sexual y que quiero utilizar un método anticonceptivo, ¿no? La pareja, obviamente hay que involucrarla en este uso de los métodos anticonceptivos, que si bien sabemos que casi todos están orientados hacia el sexo femenino, pues obviamente el sexo masculino pues puede participar ahí desde estar recordando cuando toca tomar la pastilla, cuando toca la inyección, si ya toca el recambio de un implante o la revisión de un dispositivo intrauterino, ¿no? Y la anticoncepción de emergencia, que siempre también hay que asesorar y mencionar en las pacientes, no importa la edad, ¿no? Las adolescentes también sabiendo que no utilizan métodos anticonceptivos de uso rutinario, pues entonces deben de estar capacitadas también en el uso de anticoncepción de emergencia. Y aquí ponemos en el uso de preservativo porque sabemos que prácticamente su indicación es cuando falla algún método, cuando se rompe el condón, tienen un accidente con alguno otro método anticonceptivo de uso rutinario, pero bueno, si no están utilizando y ya tuvieron actividad sexual, pues son candidatas a utilizar un método anticonceptivo o la anticoncepción de emergencia en este caso. Y la otra, muy importante en la población adolescente, la consejería inadecuada, ¿no? ¿Cuántos mitos hay alrededor de la anticoncepción hormonal en pacientes adolescentes? Que si está muy chiquita, que por la edad, que si le va a ocasionar infertilidad, que no puedo usarlo porque obviamente está muy pequeña. Y aquí es yo donde siempre les digo, bueno, no, si está tan pequeña para utilizar un método anticonceptivo, pues seguramente estará más pequeña y con más riesgo si esa paciente adolescente llega a embarazarse. Entonces, la realidad es que uno de los métodos, uno de los cosas que también nos predisponen a no iniciar un método anticonceptivo de rápida decisión o de dar esta consejería es porque pensamos que es necesario un examen pélvico, lo cual no es necesario, un examen de una especuloscopía para ver si hay o si es necesario realizar el Papa Nicolau. Y sabemos que de acuerdo a las guías internacionales, bueno, el Papa Nicolau se realiza a partir de los 21 años, sin importar a qué edad iniciaron vida sexual. Nuestra norma oficial mexicana nos dice que uno de los factores para tomar el Papa Nicolau de inicio temprano sería justamente el haber iniciado vida sexual en etapas tempranas. Sin embargo, la realidad es que, bueno, en un estudio que realizamos nosotros en el Instituto Nacional de Perinatología en población adolescente, en cerca de 380, 400 adolescentes que acudían a control prenatal, a todas les tomábamos Papa Nicolau porque así no dictaba la norma. Sin embargo, nos dimos cuenta que solo el 4, máximo 5% de estos Papa Nicolau salían alterados, lo cual es una estadística perfectamente relacionada a los Papa Nicolaus que se toman ya a una edad mayor. Entonces, la realidad es que no había un aumento en las lesiones intraepiteliales, ya sean de bajo grado o de alto grado, y que la mayoría de los Papa Nicolaus que salían hasta en el 90% de este 5% que salían alterados, el 90% presentaban lesiones de bajo grado. Y como saben, a las lesiones de bajo grado no hay que hacerles absolutamente nada más que vigilancia. Entonces, la realidad es que no hay una necesidad de realizar un Papa Nicolau a la paciente adolescente que ha iniciado vida sexual. Sin embargo, si nosotros identificamos otro tipo de factores de riesgo, como sería la paciente contrajo alguna infección de transmisión sexual, como sería VIH, como sería alguna infección que nos está dando una descarga vaginal, una sintomatología, ahí sí ya
entonces podría ser candidata a tomar un Papá Nicolau. Y la otra es otro tipo de factores de riesgo, como sería pacientes con inmunosupresión, ¿no? Aquella paciente que es adolescente, inició vida sexual, tiene una enfermedad autoinmune como lupus, o está llevando un seguimiento, por ejemplo, por un antecedente de una patología ya oncológica, una leucemia, pues obviamente ese podría ser otro factor de riesgo, ¿no? Entonces aquí para recordar el orden jerárquico de lo que somos sujetos y somos observados en cuanto a la calidad de nuestros servicios de salud, pues recordar que México tiene tratados internacionales, tiene su constitución política, leyes y códigos, normas y reglamentos y obviamente ya después las ordenanzas municipales o las leyes locales. Entonces estamos regidos primero por los tratados internacionales y entonces los derechos humanos internacionales que existen y que somos sujetos a observancia, pues nos dicen que cualquier mujer, cualquier adolescente tiene la posibilidad de decidir acerca de manera libre, responsable, informada el espaciamiento y cuántos hijos desea tener. Entonces, estos tratados internacionales ya nos están diciendo que si un adolescente va a iniciar vida sexual y no desea embarazarse, es candidata a recibir consejería y utilizar un método anticonceptivo. ¿Qué dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Todas personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico, nacional, género y por motivos de la plática de hoy, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión o cualquier otra que atente con la dignidad humana. Y entonces, las leyes nos dicen que el varón y la mujer son iguales ante la ley y que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. Y aquí dice persona, no dice ni ciudadano ni mayor de edad. Y entonces aquí podríamos entrar en controversia, ¿no? Bueno, ¿y en qué momento soy persona? ¿Desde que se une el óvulo con el espermatozoide y se da la fertilización? ¿O desde que ya me implanto? ¿O desde que ya tengo frecuencia cardíaca? ¿O desde que ya por ultrasonido ya parezco persona y no parezco ahí un cúmulo de células desorganizadas, sino ya se me ven los bracitos, ya se me ven piernitas? ¿En ese momento soy persona o soy persona en el momento del nacimiento? Bueno, como les digo, ahí podría existir alguna controversia, pero donde no hay duda es que si de ahí para atrás se quieren ir, pero seguramente desde el momento en que naces y ya eres, tienes vida extrauterina, nadie puede dudar de que ya eres una persona. Entonces tienes el derecho a decidir y no necesitas tener la anuencia de tu padre, de tu tutor, de tu familiar, de tu novio mayor de edad, lo que sea, para que puedas decidir el utilizar un método anticonceptivo. Entonces, toda persona tiene derecho a la protección a la salud. Y entonces, ¿qué dice la Ley de Protección a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? Que de conformidad con el principio del interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes se entenderán dirigidas a procurarles primordialmente los cuidados y la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un desarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar familiar y social. Estamos de acuerdo que un embarazo de ninguna manera le va a dar un estado de bienestar familiar, social y mucho menos de salud cuando sabemos que una adolescente embarazada pues conlleva riesgos para su salud y cuestiones de mayor mortalidad para el seguimiento y desenlace perinatal. Entonces debemos de procurar esto. Entonces, ¿cómo podemos procurarlo? Mediante una consejería anticonceptiva y brindar un método anticonceptivo. Entonces, atendiendo este principio, el ejercicio de los derechos de los adultos no podrá en ningún momento ni de ninguna circunstancia condicionar el ejercicio de los derechos niñas, niños y adolescentes. Entonces, no porque yo soy el papá o porque soy la mamá puedo decidir si mi hija debe o no debe utilizar un método anticonceptivo. Personas con discapacidad ya es otro tema. Las personas con discapacidad pues requerirán de toda una valoración psicológica, de trabajo social y obviamente del especialista que conlleve su patología de base por la cual no podría decidir plenamente. Entonces puede ser el servicio de neurología, el servicio de psiquiatría y entonces ahí sí, cuando tenemos todas estas valoraciones y se dictamina por todos estos especialistas que el adolescente o la persona con discapacidad no es capaz de tomar una decisión por sí misma para procurar su estado de salud, entonces ahí sí es cuando el tutor
o el familiar, el mayor de edad, puede tomar la decisión acerca no nada más de un método anticonceptivo, sino también de algún procedimiento quirúrgico que requiera. Entonces, la aplicación de esta ley atenderá al respeto de este principio, así como el de las garantías de los derechos fundamentales que vienen en la Constitución. Y luego, si todavía nos quedan dudas acerca de esto, bueno, pues existe la norma oficial mexicana número 047, que está diseñada para atender al grupo de entre los 10 y 19 años de edad. Y aquí en el numeral 6.8, que es acerca de salud sexual y reproductiva, que aquí me gustaría aclarar que esta norma no está diseñada nada más para salud sexual y reproductiva. Habla de salud visual, habla de salud auditiva, habla de estados nutricionales, habla de salud con respecto a infecciones de transmisión sexual, con la prevención de abuso de sustancias, salud mental, prevención del abuso infantil. Entonces, todo esto viene. Sin embargo, aquí lo que nos importa en este numeral es que dice que durante la consulta de atención integral en materia de salud sexual y reproductiva, el personal de salud debe proporcionar orientación, consejería y, en el caso de instituciones públicas, provisión de los métodos anticonceptivos para la prevención del embarazo no planeado, así como para la prevención de infecciones de transmisión sexual. Entonces, si yo estoy en mi consulta particular, pues debo de proveer la información. Obviamente no tengo la obligación de proveer un método anticonceptivo porque a mí el método anticonceptivo me cuesta. Obviamente, si me regalaron alguna muestra de los anticonceptivos de corta duración, pues obviamente puedo distribuirlo. Sin embargo, los anticonceptivos de larga duración, como el implante o los dispositivos intrauterinos, pues sabemos que conllevan un costo y que por eso es que no es mi obligación proveerlo como médico particular, pero si trabajo en una institución pública y estoy brindando consejería a este grupo de edad, mi institución debe de tener la obligación de contar con todo el acervo de métodos anticonceptivos y proveer el que el adolescente haya decidido utilizar. Y entonces se entiende por consejería integral que recibe ayuda para identificar, resolver sus dudas y necesidades en materia de salud sexual y reproductiva. Entonces yo tengo la obligación, así yo no esté de acuerdo en que el adolescente utilice un dispositivo intrauterino, debo de brindar todas las dudas, consejería y obviamente sin discriminación y no solamente por la edad, sino por mis creencias, de brindar la información real y a lo mejor podría yo no decidir o no colocar yo el método anticonceptivo. Con lo que estamos viendo ahora, con todo esto también de la consejería, de la objeción de conciencia, ¿no? Que se está tratando de eliminar. Entonces, esperemos que no se elimine, pero entonces sería obligación de la institución pública, si tiene objetores de conciencia, contar en el servicio con algún médico que no tenga objeción de conciencia y que pueda brindar toda esta información de métodos anticonceptivos y sobre todo, si la adolescente decide usarlos, de proveerlos. Y durante la consejería, las personas del grupo etario podrán hacerse acompañar por su madre, padre, tutor o representante legal, o bien manifestar que elige recibir los servicios de consejería sin este tipo de acompañamiento. Entonces, muchas veces, ¿no? El doctor llega a la adolescente a la consulta y a mí me pasa mucho, ¿no? Agarra la mamá o el papá y dice, doctor, ¿puedo pasar a consulta? Y mi respuesta es, Juana o Mariana o el nombre que tenga, Montserrat, tú decides si entra. Y obviamente ahí la adolescente pues ya entra en un dilema y dice, no, pues sí, sí tiene que entrar o necesariamente no tiene que entrar en un principio porque vamos a hacer una historia clínica y a lo mejor ahí la adolescente nos puede brindar información que no quiere que sus padres o tutores escuche. Entonces, quien tiene la decisión de si entra a consulta o no es la adolescente. Y para eso existe este apéndice normativo que lo podemos descargar ahí desde cualquier buscador de Google. Nada más ponemos norma oficial mexicana número 047, apéndice C normativo y nos aparece esta hoja. Formato para recibir consejería sobre salud sexual y reproductiva en el grupo etario de 10 a 19 años sin acompañamiento. Por este medio yo, el nombre del adolescente, del sexo femenino y masculino, de X años de edad, quiero manifestar mi elección de recibir consejería sobre salud sexual y reproductiva sin el acompañamiento al que se refiere bla, 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 la norma. El personal de salud me ha informado claramente que es mi derecho a acceder a estos servicios independientemente de mi edad, condición social, estado civil o cualquier otra característica. Lugar y fecha, nombre y firma del usuario y nombre y firma del consejero y personal de salud. Entonces, este apéndice sirve para brindar la consejería.
Una vez que el adolescente ha decidido el método anticonceptivo, entonces tenemos que llenar el consentimiento informado para el método anticonceptivo. Y sobre todo también en nuestro expediente, pues poner la nota que el adolescente ha decidido entrar, decidido por cuál método anticonceptivo, y entonces cumplimos legalmente con todos los apartados. Tenemos nuestra nota, tenemos nuestro apéndice C normativo y tenemos nuestro consentimiento informado para el método que haya decidido, y así no vamos a tener ningún problema legal. Y aquí la duda, ¿qué anticonceptivo debe utilizarse en la adolescencia? Y entonces aquí es de acuerdo a las características del adolescente, ¿no? Muchas veces pensamos, no, es que tiene que ver el peso, tiene que ver que si ha utilizado otros métodos previamente, que si tiene 14 o tiene 18 años de edad, porque recordemos que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, pues el periodo de la adolescencia involucra desde los 10 años hasta los 19 años. Entonces, ¿es realmente esto? Ya vimos que por la edad, de acuerdo a los criterios de elegibilidad de la OMS, pues no hay ninguna contraindicación. El peso, pues nos atendremos a las mismas consideraciones que vienen en los artículos con respecto a la anticoncepción hormonal, por ejemplo, y obesidad. Y si ha utilizado métodos previamente, pues obviamente, ¿no? Porque si la paciente, que así me pasa durante el control prenatal, oye, ¿utilizabas algún método anticonceptivo? Sí, el condón. ¿Y con cuál te quieres cuidar? No, pues con el condón. Pues ¿cómo te vas a cuidar nuevamente con el condón si ya te falló una vez por X causa? A lo mejor no lo usaron de manera adecuada, a lo mejor la pareja fue el que no se quiso poner el preservativo. Entonces, obviamente ahí, pues sí nos sirve el saber qué métodos utilizados ha utilizado previamente. Anticoncepción de emergencia, la usaba frecuentemente y por eso le falló. O utilizaba las pastillas, pero pues como se me olvidaba, por eso me embaracé. Entonces, justamente por eso nos sirve esa información, porque la recomendación será no utilizar alguno de los métodos anticonceptivos que utilizaba de manera previa. Entonces, así, a grandes rasgos, no hay ninguna contraindicación, podemos utilizar el que sea, y aquí sí, cuando la paciente ha utilizado o ha decidido, perdón, utilizar un anticonceptivo oral combinado, nos surge la duda, bueno, ¿y cuál podría ser el mejor? ¿No? De toda la gama de anticonceptivos orales que existen para las pacientes adolescentes. Debo utilizar el de la dosis más baja de estradiol o etinilestradiol, como sería 15 o 20 microgramos. Puedo utilizar cualquier tipo de progestina que no le traiga ningún tipo de problema. Bueno, pues aquí la recomendación sería que las dosis muy bajas de etinilestradiol no están recomendadas para este grupo de edad. ¿Por qué? Porque estas adolescentes están justamente adquiriendo su densidad mineral ósea, ¿no? Entonces, si utilizamos estas dosis tan bajas de etinilestradiol, esa dosis de estrógeno no ayuda a que este hueso se fortalezca, tenga un desarrollo adecuado y que entonces estas pacientes no alcancen su pico de densidad mineral ósea máxima, y probablemente en un futuro las podríamos estar predisponiendo a un desarrollo de una osteopenia leve, moderada, severa o incluso hasta algún grado de osteoporosis, que como sabemos, pues tiene más importancia también el estilo de vida, ¿no? Hacer ejercicio, obviamente una buena ingesta de calcio. Ahorita que, por ejemplo, estamos con esto de la pandemia y que estamos encerrados y que no salimos a la calle, pues cuántas pacientes no pudieran llegar a tener deficiencia de vitamina D también por la falta de estos rayos ultravioleta y que tienen su impacto en la síntesis de la vitamina D. Entonces, mi recomendación es no utilizar dosis bajas de etinilestradiol, vámonos a una dosis intermedia de 30, incluso 35 microgramos, y para utilizar la progestina, pues sí sabemos que las pacientes adolescentes están en la edad justamente de esta picos hormonales, donde están teniendo a lo mejor problemas de acné, problemas de cabello graso, piel grasa, pues obviamente entonces ahí no utilicemos progestinas que puedan llegar a tener una actividad androgénica. Entonces, mi recomendación sería también asociarlo con una progestina con actividad antiandrogénica, o que incluso si las pacientes adolescentes ya están teniendo dismenorrea o están teniendo sangrados uterinos anormales, pues progestinas que nos brinden un mejor control del sangrado, como podría ser, por ejemplo, Dienogest, por ejemplo, drospirenona para el caso de su actividad antimineralocorticoide para aquellas adolescentes que puedan tener un síndrome premenstrual, por ejemplo, sería una muy buena opción. Ahora, ¿qué nos dicen los artículos? La realidad es que muchos artículos incluso ya nos dicen, ¿saben qué? No gasten saliva con las adolescentes y recomiéndenles anticoncepción de larga duración. ¿Por qué? Porque justamente de lo que se trata es de prevenir un embarazo a un largo plazo. Entonces,
este artículo, que a pesar de que ya es viejito del año 2012, pues la realidad es que buscaba promover el uso de los anticonceptivos de larga duración, el dispositivo intrauterino y los implantes. Y esto era una intervención sin costo, ¿no? Para que no se viera afectado de que no, pues como me sale caro, mejor no voy a utilizarlo. No. Entonces, la administración era sin ningún tipo de costo. La muestra incluía y se daba una consejería anticonceptiva y que incluyó todos los métodos y que se hizo un énfasis en la anticoncepción de larga duración. ¿Qué resultados obtuvieron? La edad promedio de este grupo de edad era de 25 años, el 47%, casi la mitad, eran nulíparas y teníamos adolescentes que consideraron de los 14 a los 20 años cerca de un 22% de esta población y jóvenes de 21 a 25%, casi el 40%. Entonces, si se dan cuenta, cerca del 60% de la población era menor de 25 años. ¿Qué se obtuvo? Bueno, que el 75% eligieron una anticoncepción de larga duración y que la tasa de aborto en el grupo de intervención de los que aceptaron métodos de larga duración fue de 5.9 por cada 1,000 en comparación con la tasa regional de 13.4 por cada 1,000, ¿no? Pacientes que no utilizaban métodos anticonceptivos o que habían decidido por un anticonceptivo de corta duración. La tasa de embarazo en adolescentes, vean, del grupo que se realizó la intervención con anticoncepción de larga duración fue de 6.3 por cada 1,000 en comparación a la tasa nacional de 34.1 por cada 1,000. Entonces podemos ver que 5 veces, casi hubo una disminución de 5 veces, casi 6, en cuanto a esta tasa de embarazo no planeado. ¿Qué se puede concluir? Que aplicar este modelo y promover el uso de anticoncepción de larga duración en pacientes adolescentes es una intervención eficaz para evitar embarazos no planeados. Entonces, ¿qué nos dice ahora la literatura actual? Eso, que ya no recomendemos el uso de anticoncepción de corta duración, sino nos enfoquemos más en anticoncepción de larga duración para estas pacientes que tienen un riesgo de embarazo no planeado y que obviamente tienen una mayor tasa de comorbilidad al embarazarse. ¿Qué hacemos en el instituto para prevenir un segundo embarazo? En la clínica de adolescencia del Instituto Nacional de Perinatología, durante el año de 2015 a 2019, y que esto se vio cortado, esta estadística, justamente porque cerró la clínica y perdimos obviamente el seguimiento, porque obviamente ahora ya no las adolescentes nada más la veía el grupo de adolescencia, sino ya las veía cualquier médico ginecobstetra y eso podría obviamente afectar nuestros resultados. Entonces decidimos dar por terminado esa corte y analizamos 350 adolescentes con un embarazo, con un evento obstétrico y cerca del 80% se van con anticoncepción al egreso. De ese restante 20%, se les da una cita en el puerperio, al término del puerperio, y 10% adicional adoptan algún método anticonceptivo. Es decir, que tenemos una tasa o un porcentaje de cobertura de adolescentes posterior a un evento obstétrico de cerca del 90%. ¿Cuál es lo increíble o lo importante de aquí? Que de ese 90% que utiliza un método anticonceptivo, casi el 95% se va con un anticonceptivo de larga duración. Llámese implante subdérmico, llámese dispositivo intrauterino de cobre o llámese dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Ahora, cuando hablamos de la otro extremo de la vida y hablamos de la anticoncepción en la transición a la menopausia, ¿qué es lo que nos da miedo? ¿Qué es lo que decimos? Ay, esta paciente ya está grande, ¿no? Entonces, ¿qué método anticonceptivo es el ideal para ella? Y una de las cosas que más nos da miedo, pues es el riesgo de trombosis, ¿no? Que todos nos hablan, no, pues es que a mayor edad, pues obviamente mayores comorbilidades y eso aumenta el riesgo de trombosis. Y de hecho, pues como saben, algunas de las contraindicaciones relativas para tomar una terapia hormonal de reemplazo en pacientes que ya se encuentran en el periodo de transición a la menopausia y que requieren de esta terapia, pues es justamente que tengan algún tipo de comorbilidad que les aumente el riesgo de trombosis. Entonces, ¿qué pasa si la paciente solamente tiene 40 años y no tiene ninguna comorbilidad asociada? Bueno, pues sabemos que el riesgo basal de una mujer de tener un evento trombótico es de 1 a 2 por cada 1,000 en un año. Si utiliza anticonceptivos orales combinados, puede aumentar 2 a 3 veces. Y aquí es donde en muchas ocasiones vemos en pláticas, cuando nos hablan de nuevos anticonceptivos, el riesgo trombótico dependiendo de la progestina que se utilice, ¿no? Y si utilizamos el estándar de oro, la más segura es la de levonorgestrel, esa es la que nos aumenta el doble. Y si utilizamos de las nuevas progestinas de tercera y cuarta generación, como es drospirenona o dienogest, esa se nos va
3 veces, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que ese riesgo se nos va de 1 a 2 por cada 1000, pues se nos va de 2 o máximo 6 por cada 1000. Bueno, ¿qué pasa si esa mujer se embaraza? Bueno, pues ese riesgo se va 5 a 6 veces, entonces mucho mayor que tomar un anticonceptivo oral combinado. Y si tiene la paciente alguna historia familiar de trombosis, la cual podemos detectar mediante un interrogatorio detallado, 4 a 8 veces. Si tiene ya una trombofilia familiar, ¿no? Hereditaria, pues se nos va a 34 veces. Y si esa paciente, su embarazo no se trombosa y llega a la etapa del puerperio, se nos va 20 a 80 veces. Y repito, estas son estadísticas sin ninguna otra comorbilidad asociada. Entonces aquí la realidad es que no nos debería de dar miedo iniciar anticoncepción hormonal en una mujer que tenga más de 40 años sin ningún tipo de comorbilidad asociada. ¿Qué otra cosa nos da miedo? Pues obviamente que se embarace, ¿no? Porque tan solo por el simple hecho de la edad ya se considera de alto riesgo. Y obviamente las complicaciones que pueden llegar a suceder en un embarazo, obviamente hablando no solamente de aborto, que como podemos ver de 40 a 44 años el riesgo de aborto es del 34% y de 45 años o más del 53%, pues es el riesgo obviamente de trisomías, de cromosomopatías, el riesgo de desarrollo de preeclampsia, como ya ha tenido otros embarazos, a lo mejor si tiene 1, 2 cesáreas previas o ya es multigesta por vía vaginal, pues obviamente el riesgo de hemorragia. Entonces, no cabe duda que la morbilidad está aumentada en este grupo de edad y que más miedo me debería dar que esta paciente se embarace a que utilice un anticonceptivo hormonal. ¿Qué podemos hablar también de las pacientes que tienen más de 40 años? Porque muchas veces también hay algunos ginecólogos o médicos que pudieran pensar y decir, no, ya tiene 40 años, ya realmente, pues, ¿cuál es su riesgo de que realmente se pudiera embarazar? Bueno, pues si comparamos el grupo de edad de 25 a 29 años con el grupo de 40 a 44, pues el riesgo está aumentado 2.5 veces más de que estas pacientes tengan infertilidad. Pero la realidad es que sabemos que el porcentaje de infertilidad en el grupo de edad reproductiva no es más allá del 15%. Entonces, si me aumenta 2 veces el riesgo, pues estamos hablando que el grupo de edad de 40 a 44 años pudiera tener un riesgo de infertilidad que ronde entre el 30 y 40%. Es decir, que vamos a tener un 50% de pacientes que se pueden embarazar y que van a estar desprotegidas y que pueden, obviamente, tener un embarazo de alto riesgo. Y lo mismo cuando comparamos ya la tasa de fertilidad de estos grupos de edad, pues vemos que 26 nacimientos por cada 1000 es lo que sucede en pacientes de 40 años o más, ¿no? Entonces, sí se pueden embarazar y sí hay riesgo. Ahora, ¿qué métodos utilizados son por las mujeres de 40 años o más? La realidad es que depende mucho del país que se esté analizando y aquí podemos ver, por ejemplo, la OTB, que es uno de los métodos también que más se utilizan y que más tiene nuestra población mexicana ya superior a los 40 años, vemos como en los Estados Unidos es más del 50%, pero en el Reino Unido 18% y en Canadá cercano al 16%. La vasectomía cerca del 20%, 28% cerca en el Reino Unido y casi el 20% en Canadá. Anticoncepción oral, prácticamente ahí andan, Estados Unidos y el Reino Unido en 10%, Canadá el 17%, anticoncepción intrauterina 4.2, 12% en el Reino Unido es la mayor cantidad y 4.6 también en Canadá. El condón, vean cómo en Estados Unidos muy pocas personas utilizan el condón, mientras que en el Reino Unido y sobre todo en Canadá, vean, más del 40%, ¿no? Y estamos hablando solamente del grupo de edad de más de 40 años. Aquí esto, pues yo considero que es lo adecuado, ¿no? Solo progestina, solo el 1%, 2 y 1%. Recuerden que la anticoncepción de solo progestina inyectable, pues tiene un impacto sobre la densidad mineral ósea y que su uso no se recomienda por más de 2 años. Obviamente, esto es reversible. Entonces, si una mujer se encuentra en periodo de lactancia, es un anticonceptivo que en muchas ocasiones se utiliza de una manera muy rutinaria en este grupo de tanto de edad como en esta entidad, ¿no? Mujeres en periodo de lactancia, pero entonces no lo recomendamos por más de 2 años. Entonces, después de estos 2 años o durante el periodo de lactancia, la recomendación es obviamente la administración de calcio, la administración de vitamina D y obviamente ya cambios en el estilo de vida que nos puedan ayudar a mejorar esta calidad de densidad mineral ósea si es que utilizó acetato de medroxiprogesterona. Vean, abstinencia periódica, pues básicamente en Estados Unidos muy poco, Reino Unido 4 y Canadá el 9%, y eso es prácticamente aquí
la importancia de estos métodos anticonceptivos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos agregar acerca de la anticoncepción en la transición a la menopausia? Buscar anticonceptivos que nos brinden beneficios no anticonceptivos, ¿no? Sí proteger a la paciente del embarazo no planeado, pero obviamente son pacientes que pueden llegar a tener condiciones como el sangrado uterino anormal, por ejemplo, secundario a una miomatosis uterina, secundario a una hiperplasia, a una adenomiosis. Entonces, justamente para esta entidad, pues obviamente el sistema intrauterino de levonorgestrel que está aprobado por la FDA para el tratamiento del sangrado uterino anormal es una opción adecuada. La otra sería el valeriato de estradiol y dienogest, que también tiene muchos años que fue aprobada para el uso en sangrado uterino anormal y que si bien la FDA no ha aprobado otras combinaciones, la realidad es que también a nuestro país ya han llegado combinaciones con dienogest y etinilestradiol, combinaciones prácticamente de cualquier método anticonceptivo oral combinado, que en muchas ocasiones nosotros lo utilizamos para revertir este sangrado uterino anormal. Y si no, basta ver la guía de práctica donde nos menciona que para el tratamiento del sangrado uterino anormal severo, por ejemplo, pues está indicado el etinilestradiol o el estrógeno intravenoso. Y en nuestro país no hay estrógeno intravenoso. ¿Y cuántos de nosotros, para revertir este sangrado uterino anormal severo, no hemos utilizado anticonceptivos vía oral, ¿no? Tómate 2 tabletas cada 8 horas hasta que se quite el sangrado. Obviamente estas pacientes son susceptibles de estar internadas en hospitalización porque este sangrado uterino severo ya ha condicionado que sea la necesidad de una transfusión sanguínea, de una estabilización hemodinámica y que obviamente necesitamos quitar ese sangrado. Entonces la administración de la terapia hormonal combinada con anticonceptivos, pues la utilizamos muy frecuentemente y dirán, bueno, oiga, doctor, pero 2 cada 8 horas, pues le va a provocar náusea, vómitos, si recordamos el método Yuspe, por ejemplo, que se utilizaba como anticoncepción de emergencia. Pues sí, pero recordar que estas pacientes van a estar internadas, van a estar bajo supervisión médica, hospitalizadas y que como van a estar canalizadas porque justamente el estado hemodinámico estaba descompensado, pues obviamente ahí podemos administrar antieméticos intravenosos, ¿no? Metoclopramida, podemos utilizar también ondansetron, incluso en un caso severo de que no tolere el método anticonceptivo. Protección contra cáncer endometrial, los hormonales combinados orales, sabemos perfectamente que al estar ocasionando esta menstruación de manera regular, pues van a proteger contra cáncer endometrial y también hay algunos estudios que donde no se ha visto bien el mecanismo de acción por el cual lo llega a prevenir, pero el dispositivo intrauterino de cobre también puede llegar a prevenir y proteger este cáncer endometrial debido a una hiperplasia, por ejemplo. El alivio de los trastornos vasomotores, ¿no? No es que si la paciente tiene contraindicación para tomar terapia hormonal, le demos nosotros anticonceptivos, de ninguna manera, porque ni vamos a tener las dosis adecuadas, ni vamos a, obviamente, a tener todos estos beneficios de la terapia hormonal a nivel de hueso, a nivel de los trastornos vasomotores. Sin embargo, lo que se ha visto es que las pacientes que se encuentran en este periodo de transición a la menopausia, que están con riesgo de embarazo y que empiezan con estos trastornos vasomotores, las pacientes pueden llegar a disminuir hasta un 50% el presentar esta sintomatología. Entonces, esa podría ser otro beneficio, prevenir el embarazo y si está teniendo sintomatología, hasta el 50% les revierte estos síntomas. Beneficios también que podemos llegar a encontrar, pues la protección endometrial con la terapia de reemplazo. ¿Cuántas veces no hemos también visto en artículos donde nos dice que la paciente que está recibiendo terapia hormonal estrogénica y que tiene útero, pues hay que proteger el endometrio? Bueno, pues el dispositivo intrauterino de levonorgestrel también se ha estado utilizando para proteger este endometrio del efecto estrogénico y no ocasionar pues justamente la hiperplasia endometrial. Y la otra es la protección de cáncer de ovario. Los hormonales combinados pueden llegar a disminuir más del 50% del riesgo basal y que obviamente esto va a depender del uso. No por utilizar 3, 4 cajas ya me protegió contra cáncer de ovario. El uso mínimo recomendado es de 1 año y cuando se analiza de 1 a 4 años, vean cómo el riesgo relativo puede llegar a disminuir un 22%. Y si la paciente ha utilizado la anticoncepción hormonal combinada por un espacio de más de 15 años, este riesgo puede llegar a disminuir casi hasta un 60% y puede permanecer hasta 30 años posterior a la suspensión. ¿Qué quiere decir? Que si esta mujer lo suspende a los 42 años, pues va a estar protegida prácticamente hasta los 72 años contra cáncer de ovario. Y incluso hay algunas guías de práctica clínica oncológica, donde cuando se tamiza a las pacientes para esta mutación de los genes BRCA1 y BRCA2,
y que, como sabemos, no hay ningún método de tamizaje para cáncer de ovario como para, por ejemplo, cáncer de mama, donde ahí sí, por medio de la mastografía en estas pacientes que salieron positivas a esta mutación, se empiezan a tamizar y obviamente a hacer su vigilancia, pues no hay ningún estudio para cáncer de ovario. Se ha estudiado CA-125, se ha tamizado mediante la realización de ultrasonido de manera cada 6 meses o anual para detectar alguna tumoración que nos pudiera hablar, y la realidad es que no se ha visto que estas medidas puedan tener un impacto en cuanto a la diagnóstico del desarrollo de cáncer de ovario. Entonces, ¿qué nos recomiendan estas guías? Que incluso en estas pacientes de alto riesgo con mutaciones en estos genes, incluso una de las terapias preventivas podría ser la utilización de anticoncepción hormonal combinada. Entonces, ahora surge la duda. Ok, ya vi que por el puro hecho, la paciente no es necesario que tenga algún cuidado extra para utilizar anticoncepción hormonal en la paciente de 40 años sin ningún tipo de comorbilidad. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y hasta qué edad se la debo de suspender? Bueno, pues hay algunas recomendaciones donde nos menciona, por ejemplo, si la paciente está utilizando el dispositivo intrauterino de cobre y el último que se colocó fue a los 38 años, pues que no se retire hasta que la paciente presente menopausia, y que, como sabemos, el diagnóstico de menopausia es retrospectivo. ¿Qué quiere decir? La paciente tuvo su último periodo menstrual en noviembre del 2020, quiere decir que ahorita que estamos en noviembre ya del 2021, ok, sigue sin menstruar, entonces yo ya puedo retirar el dispositivo intrauterino de cobre porque esa paciente seguramente ya está en la etapa de la menopausia. Y obviamente recordar la importancia de la edad, ¿no? Porque obviamente podemos poner un dispositivo intrauterino de cobre a los 35 años y a lo mejor está en amenorrea a los 42 por un problema hormonal, como puede ser un ovario poliquístico o alguna otra patología. Entonces sí se tiene que estudiar, obviamente, mediante la determinación de hormona folículo estimulante, porque está en un grupo de edad donde pues no es lo común. Pero si ya está a los 48, 49 años, ya está con sintomatología incluso vasomotora o algunos factores que le hemos ya encontrado para que se encuentre ya en esta etapa y cumple el año sin tener su menstruación, podría ser ya ese momento en que lo puedo retirar. Si está utilizando anticonceptivo de solo progestina y no existe ninguna comorbilidad que considere el riesgo cardiovascular por usar este tipo de anticoncepción, la recomendación dice que se puede continuar hasta los 55 años mientras esté teniendo justamente estos manchados o estos sangrados por deprivación, ¿no? Entonces, si la paciente incluso continúa con estas menstruaciones, bueno, hasta los 55 años. Si son combinados, mismas recomendaciones que el de solo progestina, si no hay contraindicación, si no hay alguna patología que aumente el riesgo de alguna comorbilidad, hasta los 55 años. Y si empieza a tener ya pérdida de la ritmicidad de los ciclos, lo que se puede hacer es, si la paciente continúa con ciclos rítmicos y que obviamente pueden ser secundarios a que está tomando un hormonal combinado, se puede llegar a suspender 1 a 2 meses y será el momento entonces donde nosotros debemos de medir la hormona folículo estimulante. ¿Por qué? Porque se ha visto que, por ejemplo, el sistema intrauterino de levonorgestrel y el implante no tienen un gran efecto sobre la secreción de FSH. Entonces, si ella está utilizando cualquiera de estos dos métodos, podemos tomar la determinación de hormona folículo estimulante. Y si en 2 determinaciones espaciadas de 6 a 8 semanas sale por arriba de 30 milunidades por mililitro, eso podría ser ya una indicación para retirar ese sistema intrauterino, aunque le quede 1 año, si ya tenemos estas determinaciones, o el implante subdérmico. Si está aplicándose acetato de medroxiprogesterona, entonces la FSH la vamos a medir el día que le corresponda la inyección. Es decir, se la puso el 3 de julio y la próxima aplicación le toca el 3 de octubre. Bueno, pues ese 3 de octubre, antes de que se la aplique, podemos hacer la determinación justamente de la FSH y si sale por arriba de 30, podríamos decirle, ¿sabes qué? Cuídate con barrera y vamos a tomar otra determinación dentro de 6 semanas. Y si vuelve a salir por arriba de 30 mil unidades, ya también será un motivo para que ella ya no reinicie ese método anticonceptivo. Y en usuarias de anticoncepción hormonal combinada, como esta sí tiene un efecto directo sobre la secreción de hormona folículo estimulante, entonces lo que tenemos que hacer es decirle que suspenda el método anticonceptivo y que 2 semanas después de la fecha de la última píldora o del último parche o del último anillo vaginal o incluso del último
hormonal inyectable combinado, entonces se tome la determinación de hormona folículo estimulante. Y si esta sale por arriba de 30,000 unidades, pues será lo mismo. Probablemente esperar nuevamente 6 semanas, tomar otra, y si vuelve a salir arriba, ya esa paciente podemos suspender el método anticonceptivo. Entonces, ¿qué podemos concluir de la plática? Que bueno, pues que el embarazo no planeado es un problema de salud pública mundial, que obviamente en nuestro país, tanto el embarazo en adolescentes es un problema porque 1 de cada 5 embarazos en esta población, como también los gastos y la comorbilidad que puede llegar a presentar un embarazo en una mujer de más de 40 años también es una situación de riesgo. Se requiere una capacitación constante en anticoncepción porque constantemente van saliendo y van cambiando los criterios de elegibilidad. No sé si por motivos de pandemia, pero normalmente los criterios se actualizaban cada 5 años, ¿no? Tenemos 2005, 2010, 2015, pero ahora en el 2020 no han salido nuevos criterios de elegibilidad de la OMS, entonces yo supongo que es por toda esta prioridad ante la infección por el SARS-CoV-2. Recordar que no existe un anticonceptivo ideal, que existen muchas alternativas, que obviamente hay muchas estrategias para prevenir un embarazo no planeado y una de las más importantes es la consejería anticonceptiva, que existe el marco legal para brindar una anticoncepción en la adolescencia y que obviamente estamos tranquilos y seguros mientras sigamos las reglas, llenemos los consentimientos informados necesarios, no vamos a tener ningún problema, y que el embarazo en la transición a la menopausia hay que considerar las comorbilidades asociadas, porque a lo mejor a los 35 años la paciente no era diabética y le realizaron el diagnóstico de diabetes a los 41 años y entonces eso nos aumenta el riesgo de algunas patologías como serían los eventos trombóticos y que ahí sí tendríamos que cambiar de método anticonceptivo, que hay que conocer los beneficios anticonceptivos de acuerdo a cada propiedad farmacológica de las progestinas y que entonces hay que explotar estos beneficios justamente para mejorar el apego en estos grupos de edad de riesgo. Y que obviamente no podemos suspender el método anticonceptivo así de que, no, pues ya tienes 43 años, no, pues ya suspéndelo. Hay que tamizar, hay que seguir estas recomendaciones, hay que suspender el uso de hormonales combinados para poder determinar FSH, no así en implante ni en dispositivo de levonorgestrel, y que en el caso de anticoncepción de solo progestina inyectable, pues el día que le corresponda la inyección antes de inyectarse, ahí es el momento donde nosotros podemos realizar la determinación de la hormona folículo estimulante. Bueno, pues con esto damos por terminada la presentación. Me parece, doctor, que pues vamos a tener tiempo para algunas preguntas. Lo que usted me diga. No, antes que nada, muchas gracias, doctor. Excelente conferencia, excelente plática, como todas las que usted nos da. Aquí no han enviado preguntas, yo creo que quedó muy claro todo. Sin embargo, a mí sí, ahorita, como comentó ahorita esto de la pandemia, ¿usted sabe si el virus ha alterado los anticonceptivos o porque hay muchos reportes de sangrados anormales? Entonces, no sé si usted tenga información de qué tanto se ha alterado la anticoncepción por este virus. Mire, la realidad es que la anticoncepción se vio afectada en el hecho de que como se le dio prioridad a la atención de esta patología y se cerraron muchos servicios de salud, pues las pacientes, la realidad es que sí se vieron, su necesidad de anticoncepción se vio insatisfecha. Entonces sí estamos esperando pues obviamente un pico aquí de embarazos no planeados, pero más por la falta de la provisión de estos métodos anticonceptivos. La realidad es que, bueno, pues la información con respecto a qué pasa, ¿no? En las pacientes que traen un dispositivo de levonorgestrel y les da COVID, si realmente tuvieron algún evento trombótico comparada con las pacientes que no utilizaban algún otro tipo de anticonceptivo no hormonal o si no estaban utilizando algún método anticonceptivo, pues la realidad es que pues todavía no ha salido información a ese respecto y que bueno, pues estaremos pendientes justamente de toda esta información para poder brindar pues, y decir qué conductas o qué previsión o qué intervenciones son las que tendremos que realizar para este tipo de pacientes. Muy bien, doctor. Sí, necesitamos esperar todavía. Esperaremos resultados. Así es. Pues bien, doctor, lo que sí veo que le mandan muchos saludos, muchos de mis compañeros, y obviamente, ojalá después de esta pandemia, ya que todos estemos vacunados y nos aprueben,
a ver si es posible que nos acompañe una de esas acá en las oficinas del colegio. Por supuesto que sí, será un placer darme una vuelta por allá, por ese pues bello estado, ¿no? Y seguramente hasta pediremos quedarnos un poquito más y no solamente para la plática, sino para convivir y tomarnos unas pequeñas vacaciones. Qué bueno, doctor. Bueno, pues agradecemos nuevamente su conferencia, excelente conferencia, y pronto esperemos que nos veamos ya en forma presencial. Claro que sí, doctor. Muchas Buenas noches, gracias. doctor. Y también agradecemos a Laboratorios Gliomón el patrocinio de esta plática y sobre todo su línea de anticoncepción. Y también agradecemos a la plataforma de Ideas Marketing por la transmisión de esta plática. Buenas noches a todas y a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.